Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Anabel García. Estoy el día de la noche de hoy invitada por todo el equipo de Joica. Primero que nada, pues bueno, agradecerles la invitación, la atenta invitación a Alejandro Rodríguez, a Jesús Ramírez y la asistencia técnica a Arturo, siempre amable, siempre paciente. ¿No? Entonces, bueno, la noche de hoy, en lo que vamos viendo cómo se están sumando las personas y cómo nos estamos difundiendo en esta plataforma, me quiero permitir, en lo que damos un poquito de tregua, para felicitar a todos los maestros y maestras. Hoy es Día del Maestro en México, ¿no? Entonces, bueno, para todas aquellas personas que nos hemos dedicado o se dedican a la docencia, pues muchas felicidades, un cálido abrazo para todas y todos ellos, ¿no? Eh, Ahorita vamos ya entrando en materia. Voy a permitirles presentarles una suerte de esquema, que es como yo me propuse estar trabajando este tema. A raíz de que se me hace la invitación de poder participar en este foro, comencé a tratar de pensar cómo podría ser una presentación lo más amena posible para el público, que sea lo más interesante para todas y todos ustedes, ¿no? Entonces, el esquema lo dividí básicamente en 7 puntos, ¿no? Primero vamos a hacer la presentación de lo que significa estar en el refugio, cuál era la infraestructura, cuáles eran las condiciones, cuál será el marco normativo, el marco legal, cómo se van sumando todas estas variables, porque el caso clínico que voy a presentar es un caso que se llevó a cabo dentro de las instalaciones de un refugio de máxima seguridad. Es un caso bastante complejo porque estamos hablando que fueron bastantes sesiones, yo veía a la paciente diario. En breve voy a comentar por qué y cuáles fueron las condiciones bajo las cuales yo la veía. Eh, y es importante que ustedes, que toda la audiencia conozca a qué nos estamos refiriendo con un refugio de máxima seguridad, que en muchas de las ocasiones se confunde con un albergue. Vamos a hacer esa distinción. Como punto número 2 voy a presentar brevemente el caso. Tengo muchísima información sobre ese caso, sin embargo nada más voy a hacer como un recorte clínico para tampoco, digamos, abarcar toda la transmisión este, con una presentación de caso, que no es el objetivo. Posteriormente me voy a apoyar en la teoría de Freud. Básicamente voy a estar retomando 3 textos, que es Neurosis y Psicosis, Pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis, y Esquema del psicoanálisis. Posteriormente como punto número 4, me voy a apoyar un poco en la obra de Pierre Lanier. Es una psicoanalista eh, bastante complicada, tiene unos postulados teóricos bastante complejos. Sin embargo, me ayudaron muchísimo a poder pensar el caso, tanto dentro del refugio como en un dispositivo que quizás se podía proyectar como la posibilidad de estarla tratando en un espacio privado, ¿no? Si nos da tiempo abordar cómo fue el tema de la transferencia, la contratransferencia, y por último ofrecer unas breves conclusiones, también alguna aportación, alguna impresión sobre qué es lo que estaba sucediendo institucionalmente hablando en ese momento en el que la paciente fue atendida, ¿no? Entonces, me permito presentar el refugio. Yo les estoy transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, ciudad de la eterna primavera. Siempre he radicado y trabajado. Buenas noches, Arturo. He trabajado acá en Morelos. La principal experiencia que tengo es en situaciones de violencia de género, ¿no? Entonces, bueno, este refugio está ubicado en el estado de Morelos. Fue un caso que se trató aproximadamente en los años 2012-2013. ¿Y cuáles son los criterios para establecer la posibilidad de refugio? Primero vamos a establecer qué es un refugio. Un refugio, a diferencia de un albergue, es un lugar en donde van personas que tienen una situación de vulnerabilidad o condiciones que están comprometiendo tanto su vida, su salud, su integridad, su dignidad, o están en situaciones sumamente vulnerables, y tanto las personas como sus hijos e hijas, ¿no? Saludos, Guadalupe.
la condición para que sea un refugio de máxima seguridad es que solamente las instituciones competentes, en este caso la Fiscalía, en ese entonces Procuraduría, tienen conocimiento del domicilio y solamente algunas personas pueden acceder a él, es decir, se tiene que activar un mecanismo legal, hay que aperturar el mecanismo jurídico y solicitar el refugio para proteger y resguardar la vida y la integridad tanto de las mujeres como de sus hijas o hijos, ¿no? Sí se aceptan niños varones, sí, y solo si sean menores de 12 años. Si son mayores de 12 años y tienen una condición de alguna discapacidad física y o mental, también se les permite refugiar allí. Si no, el Estado lo que hace es refugiar al menor que está excediendo los 12 años al Centro de Atención al Menor, que dependía en aquel entonces del DIF, que es el Desarrollo Integral de la Familia, de aquí de Morelos, ¿no? Entonces, no voy a dar la ubicación exacta de refugio por cuestiones obvias, además de que ha estado cambiando a lo largo de los años, ya como les comento, tiene su historia este caso. Acá en Morelos hay tres refugios, uno en Cuautla, uno en Jojutla y otro en Cuernavaca, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para refugiarse? Es que existe una condición de vulnerabilidad y algo que es fundamental. Las víctimas tienen que estar de acuerdo en este refugio. Es decir, yo voy, presento denuncia ante el Ministerio Público, mi pareja, mi esposo, mi cónyuge está ejerciendo violencia en contra mía o en contra de mis hijos menores o en contra de ambos y deseo refugiarme porque mi vida, mi salud, mi integridad corren peligro, ¿no? Entonces, en este caso, el agente del Ministerio Público tendrá que tramitar ese procedimiento. ¿Qué sucede? Que también hay una obligación jurídica. Legalmente, si la mujer no lo peticiona, porque la mayoría de ellas desconocen que tienen esa posibilidad de resguardarse en un lugar seguro, ella y sus menores hijos, el Ministerio Público o la Ministerio Público tendrá la obligación jurídica de ofrecerle la alternativa y sugerirlo de manera amplia. A mayor posibilidad, a mayor grado o índice de peligrosidad, es más relevante que se pueda hacer esta recomendación. Ojo, es a modo de una asesoría, es a modo de una recomendación es un poco más suave. Sí hay que tratar de generar condiciones para que la víctima, en este caso, sí considere la posibilidad, ya que está en situaciones muy vulnerables, pero de ningún modo, ningún agente del Ministerio Público tendrá la facultad de tramitar el albergue o el refugio si es que la víctima no está de acuerdo en ser albergada o refugiada, ¿no? Este refugio, como todos los lugares en los que nos conducimos, tiene un reglamento, ¿no? Las mujeres se tenían que levantar a cierta hora, tenían que cubrir ciertos criterios de higiene, tenían que lavar su ropa, asear su cama. Había personal del aseo, sin embargo, también es importante señalar que en ese entonces, en la casa en donde se estaban refugiando las mujeres, teníamos una población nada más y nada menos de 60 personas, 40 niños, 20 mujeres. En una casa, sí, relativamente grande, pero insuficiente para esa capacidad que estábamos nosotros tramitando en ese momento, ¿no? Entonces, tenían que asear, tenían labores distribuidas, labores domésticas, al ser una casa con jardín, con alberca, con 2 pisos, varias recámaras, varios baños, entonces se distribuía la carga entre las mujeres que tenía que estar allí refugiadas, ¿no? No se podían agredir a sí mismas, no podían agredir a nadie más, tenían que estar en constante acompañamiento. Dentro del refugio tenían la posibilidad de un contacto con una trabajadora social, que era una trabajadora social en ese entonces bastante correcta en su quehacer profesional, ¿no? También recibían asesoría legal, es decir, al momento en que ingresan ya tienen un mecanismo legal activado y es importante que dentro del refugio tengan a mano la abogada, en este caso, para que puedan estar en seguimiento con su denuncia, con su caso, ¿no? Y también había apoyo psicológico, apoyo psicopedagógico y pedagógico. Cabe resaltar que todo el personal que se encontraba laborando en el refugio en ese entonces debería de ser mujer. Incluso la conductora vehicular, que era quien hacía los desplazamientos tanto de personas como de insumos de víveres, pues, eran mujeres. Todas éramos mujeres, ¿no? Entonces,
Allí hay todavía otro factor también para poder empezar a pensar qué onda con esto de la maternidad, ¿no? Este, también dentro de este reglamento era fundamental comentarles, ¿no?, que no podían ventilar el domicilio a ninguno de sus familiares, ¿no? Al momento en el que se refugiaban tenían el derecho de que sus familiares los visitaran, sin embargo los trasladábamos a alguna oficina de gobierno para que pudiera hacer allí el encuentro, se veían, a veces les suministraban algunas cosas, porque en ocasiones iban casi que con lo que tenían puesto. El refugio contaba con la posibilidad de ofrecerles alguna vestimenta o algunas cosas que necesitaran, sin embargo a veces se salían sin documentación o sin otros artículos que eran de relevancia durante su estancia en el refugio, ¿no? No se les permitía el uso de dispositivos móviles, no podían usar celulares, las llamadas estaban controladas, tenían un cierto número de horas para utilizar, por ejemplo, la sala o no se les permitía durante el día estar en las habitaciones, etcétera, ¿no? Así era como operaba el refugio cotidianamente, ¿no? Las mujeres se tenían que levantar a las 6 de la mañana y se tenían que dormir a más tardar a las 10 de la noche, de lunes a domingo. Cabe señalar, y esto es algo que me generó muchísima relevancia mientras yo estuve allí, era que no contaban con un reloj, aunque suene extraño. Toda la cotidianidad del refugio se regía por horarios. Sin embargo, nadie contaba con un reloj. Algunas de ellas sí lo tenían, pero por cuestiones de su seguridad a veces lo resguardaban en la oficina administrativa o simplemente no se lo ponían, no lo usaban, y el reloj que debiera estar como a la vista de todos de todas para estar sincronizadas y para estar como en tiempo, definitivamente no funcionaba. ¿Cuál era la minucia? Pues que no tenía pilas, no había recurso para pilas. Si yo les dijera el presupuesto que se destinaba para mantener a 60 personas durante un mes, es realmente risorio, ¿no? Lamentable, de hecho. Bueno, tampoco tenían un calendario, ¿no? Ellas tendrían que ir haciendo un conteo mental. Sí se les suministraba de algunos materiales como lápices, colores, plumas, cuadernos, ¿no? Porque se les daban una suerte de talleres de madres solteras, talleres de autoestima, talleres que radicaban y descansaban esencialmente en un apuntalamiento yoico, ¿no? Cabe destacar que pues no estaban en condiciones de tomar decisiones relevantes en su vida, y el paso por el refugio, el objetivo era fortalecerlas, además de resguardarlas, era fortalecerlas para que pudieran salir con mayores competencias y un poco más robustecidas en su aparato psíquico y enfrentar el proceso, porque evidentemente en 3 meses no se iba a agotar el procedimiento que se había activado en determinado momento, ¿no? Había una máxima figura de autoridad, la directora del refugio, ¿no? Era abogada ella, una abogada penalista muy destacada, muy sensible a la problemática de las personas que estaban allí dentro, muy rígida, hay que señalarlo, y no estoy diciendo nada malo. En su momento yo la abordé con ella. Es una mujer que siempre se va por este deber ser, ¿no? Siempre conduciéndose por los imperativos que le dictaba también la normatividad, la ley, ¿no? Había un seguimiento dentro. Las mujeres, en este caso, cuando llegamos más psicólogas, porque originalmente nada más había una, cuando llegamos más psicólogas, las mujeres tenían la posibilidad de establecer un contacto y de decidir con qué psicóloga querían iniciar su tratamiento, ¿no? También hay un seguimiento fuera. Al momento en el que se activa el mecanismo jurídico, la abogada, aunque ya no están refugiadas y ya se pudieron egresar, ya sea con su familia, o que el procedimiento está ya avanzado, o que ya el agresor fue detenido, etcétera, cuando ya había condiciones para egresarlas, se egresaban, aunque el procedimiento todavía no hubiera sido agotado. Buenas noches, Alejandro. Entonces, bueno, ese es el refugio, ¿no? El caso que voy a presentar, voy a cambiarle el nombre porque el nombre de esta paciente es muy característico. Me hubiera encantado poderlo ventilar tal cual, sin embargo, dado que es un caso bastante complejo, he decidido cambiarle el nombre.
Le puse caso Guadalupe. ¿Por qué le puse Guadalupe? Es el nombre que a ella le hubiera gustado llevar, ¿no? Ella tiene un nombre muy corto de 5 letras y todavía lo acortaba más. Entonces ella quería que le llamaran Upe. No Guadalupe, no Lupita, no Lupe, Upe. Para ella era importante que las vocales, que la vocal, que su nombre empezara con una vocal y terminara con una vocal. Ese nombre acortado para ella era importante, ¿no? En ese entonces ella tenía 27 años y tenía 4 hijos. 4 hijos, 7 embarazos, 3 hijos perdidos durante el parto. El hijo mayor tenía 12 años, el siguiente hijo tenía 7, el siguiente hijo tenía 5 y la más pequeña tenía 18 meses. Dentro del refugio únicamente tenía al de 7 años y la niña de 18 meses, ¿no? La frecuencia de las sesiones era diario. ¿Cómo llego yo en cuanto se me asigna la encomienda de poder estar dentro de este refugio? Es una mujer que yo entro. ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús. Es una mujer en la que yo entro directamente y ella está sentada en un rincón cargando a su niña sin hacer el menor ruido, despierta, se movía poco, y ella sentada en el piso, en un rincón, mirando al horizonte. Todos los demás niños estaban jugando en el estacionamiento, las otras mamás estaban en la cocina o haciendo labores domésticas, lavando ropa, haciendo lo propio que se hace dentro de una casa, siendo ama de casa durante el día a día, ¿no? Definitivamente es una paciente que la psicóloga me comenta que es una paciente muy complicada, que no quiere hablar, que no quiere decir nada, que está renuente, que no se quiere bañar, que literal decía, es una mugrosa y es una desasiada, ¿no? Se entiende cómo se expresaba, insisto, se entiende, no se justifica, se entiende cómo se expresaba porque en una casa en donde están habitando 60 personas más el personal administrativo, que éramos aproximadamente 8, evidentemente el aseo diario se convertía ya no en una posibilidad, sino en un imperativo innegociable por condiciones obvias, ¿no? Había un hacinamiento importante en ese refugio. Entonces, y dice, no asiste a los talleres, no quiere hablar, cuando hay que hacer algún acompañamiento dice que no recuerda nada de la declaración, el Ministerio Público ya está como un poco molesto con la situación, no le gusta bañarse, no le gusta asearse, a la niña no la cambia, ¿no? De repente la enfermera tiene que llegar y cambiar a la niña porque lleva con el pañal N cantidad de horas, ya está rosada, ya está lastimada de la piel, etc., ¿no? Cuando yo le pregunto a la psicóloga que cómo había sido el acercamiento, me comenta que pues definitivamente le decía Guadalupe, por su nombre completo, no como ella pedía que le llamaran, Guadalupe, tienes que pasar a sesión conmigo. Tienes que. Esto cobra relevancia por los imperativos de la maternidad que se tienen que pronunciar, ¿no? Estas certezas identificatorias, estos enunciados que dan la posibilidad de venir sujeto. Sin embargo, en ese contexto es muy relevante que ella lo haya tramitado así. Tienes que entrar a sesión conmigo, ¿no? Entonces, cuando yo le pregunto y qué saben de su historia, qué saben de su vida, no, pues la trabajadora social, lo único que sabe es que se dedicaba a la recolección de basura. En México aquí comúnmente le llamamos que son pepenadores, y se dedica a eso, ¿no? Su esposo la golpea brutalmente, no era su esposo, era su pareja, no estaban casados legalmente, y bueno, tiene 3 abortos, los otros 2 hijos que no están acá en el refugio están con la abuela paterna, o sea, con la suegra de Guadalupe, y más o menos así está el panorama, ¿no? Entonces, cuando yo pregunto que cuál era la actividad que le habían asignado para poder establecer las reglas de convivencia dentro del refugio, lo que me comentan es que le habían asignado patio. Bueno, patio es casi que Sísifo, el mito de Sísifo, ¿no? Patio era el lugar más grande y
era el lugar más transitado. ¿Por qué? Porque abrías el zaguán y lo primero que veías, y por donde pasabas primero, era el patio. Entonces, transitaban 60, 70 personas durante todo el día. Entonces, cuando a mí me hacen patio, me asombro bastante y les pregunto que cómo habían propuesto eso, ¿no? Dijeron, bueno, pues es que como es una paciente que nos refieren que es grave, que ya tiene autolesiones, que de repente es un poco agresiva consigo misma, no la podemos meter a cocina. Ojo acá, voy a hacer un paréntesis, ahí a la cocina se le decía de cariño cochina. Los niños y las mamás lo adoptaron muy bien, ya después el personal administrativo también lo adoptamos. Cuando decimos te toca cochina, ya sabíamos que era cochina, ¿no? Voy haciendo estos breves acotaciones porque en determinado momento cobran relevancia, ¿no? Cómo se va modificando el lenguaje y cómo se va asignando el lenguaje dentro del discurso. Entonces, le preguntaron en algún momento qué le hubiera gustado hacer, o sea, hay más actividades, no solamente es la cocina. No, pues nadie quería hacer patio y pues se le asignó a Guadalupe y que Guadalupe haga el patio. Perfecto. Comenzamos a dar un taller de manejo de emociones y autoestima, ¿no? Insisto, el corte que se estaba manejando hasta ese momento en el refugio era meramente de apuntalamiento yoico, y ese es el objetivo no solo de ese refugio, de todos los refugios que están destinados para mujeres en situación de violencia con sus menores hijos e hijas. Evidentemente, a mi llegada, mi perspectiva es psicoanalítica y comienzo a hacer ciertas modificaciones o ciertos enfoques, los tengo que hacer desde la perspectiva que yo tengo. Comenzamos a dar el taller. Ella no participa, está allí, pero no está allí, está con la mirada perdida, está bastante mal, con una ausencia que se siente, ¿no? Y comenzamos a dar el taller, terminamos el taller. Yo me le acerco y le dije, oye Guadalupe, me gustaría platicar contigo, ¿se puede? Y me volteé a ver de una manera muy, muy amable y me dice, claro que sí, doctora. Yo siempre me presenté como Anabel, teníamos por protocolos institucionales que decir nuestro cargo o nuestra función o nuestra carrera, cuál era nuestra licenciatura, pero siempre pedí que me llamaran por mi nombre, ¿no? No me gustan ni los nombramientos ni las etiquetas. Entonces, ella me dice, con mucho gusto, doctora. Traté de que platicáramos allí mismo, en el patio. Era francamente complicado platicar en el patio. Y comenzamos, yo le propuse, bueno, vámonos al jardín o vámonos al taller de panadería, ¿no? Solicité el permiso para poderla platicar, para poder platicar con ella, no en el consultorio, no en la oficina administrativa, no en el patio, en otro lugar que no fuera aquellos lugares a los que siempre estaba destinada a estar. Platicamos en el taller de cocina y estaba platicando, en el taller de panadería, perdón, y platicamos sobre varias cosas, ¿no? Le pregunté sobre sus intereses, me puse a jugar con la niña, le pregunté qué edad tenía su bebé, cuántos años tenía y qué pasó con el otro niño. Una plática tratando que fuera lo más casual posible, ¿no? Dentro de esto casual, evidentemente salieron muchas cosas. Ella refería toda la violencia extrema que sufría por parte de su pareja. Por hacer algunos comentarios, él la prostituía, ¿no? La obligaba a tener relaciones sexuales con sus conocidos de la pareja o con quien fuera que sea, las más de las veces sin protección, las más de las veces incluso al aire libre o dentro de condiciones francamente complicadas, ¿no? De hecho, uno de los reproches que le hacía a su pareja era que no tenía la certeza de que los niños fueran sus hijos, no había certezas de nada en ese caso, ¿no? Curiosamente. También me refería a algunas cosas del funcionamiento del refugio. A ella le era muy relevante estar muy a la expectativa, pareciera que estaba ausente, se sentía una ausencia, pero ella también tenía una capacidad de observación impresionante.
comentaba quién se iba temprano, quién se iba tarde, el funcionamiento, quién le caía bien, quién le caía mal. Entonces yo espero caerle más o menos bien porque ya estamos platicando de cosas bien interesantes, ¿no? Yo le platiqué de algunas cosas de mi paso por la institución por la que estaba trabajando en aquel entonces, cómo había llegado allí, por qué decidí estudiar psicología, en algo mucho más horizontal, una comunicación mucho más horizontal que no se situara del lado del imperativo de te estoy haciendo una entrevista y me tienes que decir tu historia porque es parte requisito, este, es requisito que yo tenga tu historial clínico, ¿no? No es un extraer la información de una manera violenta, sino, mejor dicho, generar un diálogo y crear posibilidades de un encuentro, ¿no? Agradezco a Gaby, a Iván, a David que se están sumando a esta transmisión, ¿no? Y bueno, con el caso de Guadalupe comenzamos a trabajar de una manera así, tal cual, en un taller de panadería. Cuando yo le pregunté qué era lo que más disfrutaba hacer, ella me dijo tejer. Cuando yo lo planteé a la dirección y me dijeron cómo se te ocurre si ella tiene historial de autolesiones, tú la vas a cuidar de que no se lastime. Y les dije, bueno, no necesariamente les tenemos que dejar las agujas y los ganchos, pero mientras esté en un ambiente controlado o con personal administrativo cerca, me parece que puede ser, ¿no? Obviamente emito la recomendación, que más que una recomendación fue una condición necesaria para poder empezarla a tratar psicológicamente, que se hiciera una valoración psiquiátrica. En cuanto yo lo pongo sobre la mesa en una de las reuniones que teníamos como administrativos, obviamente brincó muchísimo, pero ¿cómo que una valoración psiquiátrica? Cuando yo les dije es necesario, incluso tengo dudas sobre si este lugar es un lugar en donde ella debiera de estar por las condiciones anímicas, a leguas, se notaba una mujer sumamente perturbada. Y dentro de las condiciones del refugio es justamente poder procurar bienestar y condiciones adecuadas de resguardo. Y si tenemos una mujer que tiene un historial de autolesiones y que de repente eh, puede perder un poco el sentido de realidad, queda claro que las demás personas estamos un poco vulnerables ante esa situación. Por fortuna se me concede la petición, se hace una valoración psiquiátrica, el psiquiatra le suministra medicamento, reacciona muy bien al medicamento la paciente Guadalupe y comenzamos el tratamiento, ¿no? De repente yo le dije, a mí me parece que tienes mucho que contar y creo que nos veamos por ahí una vez a la semana o 2 veces a la semana, como que no nos da tiempo. ¿Tú qué opinas? Siempre trató de ser muy consensuado el asunto, no en el ánimo de ser complaciente, sino desde una perspectiva de otorgarle un lugar a ese discurso que me parece que hasta el momento no había sido ni observado ni escuchado. No quiero decir que haya sido una cuestión muy a propósito, pero queda claro que los filtros dentro de las instituciones privadas están un poco carentes de perspectiva, ¿no? Desde el momento en el que se tramita el refugio en el Ministerio Público, debe de haber o se debe de advertir que hay ciertas condiciones particulares de esa persona que quizás nos dé pensar la posibilidad si puede o no estar en un dispositivo jurídico como en el que se le insertó. Y digo estas palabras muy adrede, se le insertó, porque me parece que fue un acto violento. Ella evidentemente no quería refugiarse, ella ni siquiera sabía que era un derecho que ella tenía o que tenía esa posibilidad, y de repente le endosan y desde un acto muy violento de este discurso institucional, tienes que hacerlo porque estás en condiciones de vulnerabilidad, lo estaba, pero también hay que ver las otras condiciones y los otros criterios de exclusión para poder iniciar los refugios. Dentro de su historia de infancia, y esto es muy relevante, hay mucha material de la historia de esta paciente. Sin embargo, solamente me voy a acotar aquello que me resulta relevante para poderlo vincular con la teoría. En esta infancia, ella refiere que es la hija número 13 de 13. Es la hija más pequeña. Ella nace dentro de un dispositivo muy vulnerable.
Su mamá cargaba cajas en el mercado, o en la central de abasto, y eh, pues bueno, el papá tampoco se sabía mucho del papá, desde sí estaba completamente desdibujado. La mamá da a luz en condiciones cargando cajas, se viene la labor de parto, la mamá de Guadalupe, se viene la labor de parto y tiene a Guadalupe dentro de las cajas de los guacales del mercado. Como quiera que sea, la asisten, la señora se recupera y es una recuperación momentánea. Después comienza a tener como varias complicaciones, no solamente derivado de un parto bajo esas condiciones, sino de un historial insalubre, de pocas condiciones de asepsia, de higiene. Buenas noches, Bárbara. Y lamentablemente la señora fallece cuando Guadalupe es muy pequeña. No recuerda exactamente la edad. Por los bosquejos que se hacen a través de su historia se infiere que fue alrededor de los 6-7 años. Algo que también es signo de relevancia es que no la nombran sino hasta los 3 años. Antes de los 3 años no le llaman bebé o le dicen la niña o le dicen la criatura o la escuincla o la mocosa. Son apelativos que en México tenemos de bastante usancia, pero no hay un nombre para Guadalupe. Es muy importante esto que estoy comentando, que no hay un nombre para Guadalupe, porque se le asignan los primos a decir de ella, ¿no? Que de repente estaban jugando y ¿por qué la niña no tiene nombre? Ah, pues no sé, hay que jugar a que le ponemos un nombre. Esto evidentemente es una construcción de ella, ni siquiera es como un recuerdo, es una construcción de lo que ella infiere de cómo se le asigna el nombre. Y efectivamente en su acta de nacimiento no corresponde el registro de la niña que se haya hecho a los pocos meses o durante el primer año, sino ya tardío y porque era condición para poderle ingresar a la educación básica acá en México, ¿no? Entonces, ella crece entre la anomia, crece en un lugar en donde no sabemos, porque es así, no lo sabemos, quién la cuidaba, ¿no? Sabemos que hubo condiciones necesarias, suficientes para que ella pudiera sobrevivir y tener una vida adulta, pero no sabemos si hubo condiciones necesarias para una construcción de aparato psíquico y bajo qué condiciones estuvo, ¿no? Tuvo varias malas experiencias, obviamente. Es una niña que básicamente crece muy desolada, sin el cuidado de nadie. Los hermanos mayores, pues como que no era muy querida por los hermanos mayores, aunque había 12 hermanos arriba de ella que pudieran haberla provisto de cuidados. Se infiere que quizás le acercaban la leche, le cambiaban el pañal, la tapaban o la destapaban según el clima, pero no sabemos si realmente había una suerte de portavoz, algo que le significara a esa persona, ¿no? a esta paciente, ¿no? Hubo varios acontecimientos muy relevantes durante la estancia aquí en el refugio. Sucede que pasa el Día del Niño. El Día del Niño en el refugio era el Día del Niño. Se les llevaba payaso, piñata, pastel, dulces, se deshacían en regalos, en un intento muy fallido de compensar las carencias obvias que esas personas tenían. Me parece que exceder los regalos y el festejo, porque el Día del Niño terminó siendo como la semana del niño, y que estaban comiendo dulces todo el día y que las mamás, evidentemente había una querella de que ya eran las 10:30 de la noche, los niños se querían dormir. Pues bueno, si seguían comiendo chocolates a las 9:30 de la noche, era obvio que no se podían dormir, ¿no? También pasa el 10 de mayo, un 10 de mayo muy ensombrecido. Varias de las que estábamos trabajando ahí ya éramos mamás. No se nos concedió el día por las condiciones de que no se podía. El refugio no puede dejar de operar nunca. No tiene que operar 24/7, sí o sí. Entonces no se nos concede el día como regularmente había sido dentro de la institución donde estábamos trabajando, y no era como una opción, ¿no? Y fue un 10 de mayo, yo se los digo, muy ensombrecido, porque fue un felicidades, no hubo pastel, no hubo festejo, no hubo mañanitas,
eh, el personal administrativo nos organizamos como pudimos y dijimos felicidades y les dimos los abrazos y como cubrir con el protocolo, ¿no? Pero el contraste que hay entre que afuera, en el discurso del conjunto, como le llamará Pierre Lanier en su teoría, la madre tiene un lugar emblemático, especial, lo acabamos de pasar, ¿no? México se suspende en ese momento para poder suministrar y darle la atención que una madre se merece, ¿no? En México la maternidad, la madre es un lugar muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, también meses después le tienen que practicar una histerectomía a Guadalupe. Ella se rehusaba porque decía, bueno, yo tengo 27 años, todavía me quedan algunos años para poder tener hijos. Yo sé que los hijos se van y pues a mí me gustaría que alguien me acompañara en mi vejez. Y entre más hijos tenga, pues es más posible que yo no esté sola, ¿no? Evidentemente se trabajó mucho durante todas las sesiones que se tuvo con Guadalupe, se trabajó muchísimo este tema de la maternidad, ¿no? ¿Cómo? Como se pudo, ¿no? Evidentemente no es recomendable, no era recomendable que ella siguiera teniendo embarazos, sobre todo porque ya había tenido 3 abortos, su vida estaba en compromiso, no tenía condiciones para poder continuar teniendo bebés y evidentemente el deseo que se colocaba en esos niños pues no advertían, no generaban ciertas condiciones para que esos niños también tuvieran una posibilidad de devenir sujetos, ¿no? Que de todos modos existe esa posibilidad, sin embargo, bueno, no hay que ser muy exhaustivo en esto, simplemente no eran las condiciones adecuadas para que ella siguiera refrendando su deseo de maternidad. Y lo digo concienzudamente, deseo de maternidad, no deseo de hijo, deseo de maternidad. Más adelante haré la precisión con Pierre Lanier. También fue su egreso, ¿no? Ella, por fin pudimos contactar con una familia que estaba en otro estado, no en el estado de Morelos. Pudimos contactar con esa gente y de alguna manera ella se puede trasladar hacia esa familia. Es una tía medianamente cariñosa, quizás en palabras de Winnicott, lo suficientemente buena. Salió dentro de las sesiones, ya sesiones avanzadas, quizás unos 5, 6, 7 meses después del tratamiento, de esa tía que sí prestó oreja en determinado momento, que de repente le decía a la mamá, cuida a esa niña, no la dejes tanto tiempo sola, o no se la dejes al tío tal, ¿no? Entonces pareciera como que esa tía sí tenía unos ojos y sí tenía un discurso y un enunciado que comenzara a crear significación en Guadalupe, ¿no? Se investigó, se averiguó, fue un procedimiento bastante largo y exhaustivo, porque fue en el Estado de México y en un municipio sumamente alejado, era complicado rastrearla, no había un teléfono fijo en donde localizarla, fue casi ir puerta por puerta para buscarle un lugar a Guadalupe, ¿no? Se hizo su egreso, yo continuaba trabajando allí. Cabe señalar que mi paso por el refugio fue una comisión que se me asignó de la institución por parte de la que yo trabajaba. No estaba yo como titular como psicóloga de refugio, como asistente en tema de salud mental allí. Fue una comisión que se me asignó y que en su momento sí me fue bastante complicado lidiar con ello por muchas condiciones, ¿no? Ella egresa del refugio. Me regreso un poco. Con la histerectomía lo pudo elaborar. Ella dijo, está bien, creo que es lo mejor. Yo ya sufrí mucho y creo que no tengo que darles, que más ofrecerle a más hijos y no quiero que sufran lo que yo sufrí. Entonces ella firma de consentimiento y en este caso había una tutela porque había condiciones de interdicción por los casos, por las características de esa paciente y la operan. Es una operación exitosa. Pensábamos que se iba a deprimir. Coincidía que en su operación a mí me correspondían vacaciones. Me fui de vacaciones, me ausenté una semana
Y sin embargo estuve como en monitoreo, ¿no? De si algo pasa, avísenme y yo me comunico vía telefónica con ella y vemos qué sucede, ¿no? Evidentemente había una situación transferencial muy fuerte conmigo. Las sesiones a veces transcurrían en quitarle plumas o lápices de la mano para que no se fuera a lastimar, para que no se fuera a rasgar la piel con la punta de la pluma, para que no se rayara los brazos o que de repente se lastimara, ¿no? Eh, a veces se me acercaba y me abrazaba y estaba mucho tiempo llorando, ¿no? Hay que pensar también la clínica de pacientes muy perturbados como una posibilidad en donde también se compromete el cuerpo, no solamente el lenguaje, no solamente la palabra, no solamente el discurso, también está implicado allí el cuerpo, ¿no? Transferencialmente, para mí las sesiones eran bastante cansadas, ¿no? Sí, sí dolía la espalda, sí dolía la cabeza, sí dejaba pensando muchas cosas. Eh, y a veces de repente esto no se dice, ¿no? Es como nada más presentar lo exitoso y lo bonito del caso, pero también hay que hablar de lo que de este lado se siente, del lado del analista, lo que se está gestando en ese momento, ¿no? Entonces, para hacer ya el enlace con Freud me extendí un poquito sobre la presentación, pero ya es importante poder empezar a hacer el enlace con Freud, ¿no? Yo les comentaba que uno de los textos que voy a retomar es el de La neurosis y psicosis, que es de 1924. En la página 157 de este libro, Freud habla sobre el delirio, ¿no? Es importante señalar que esta era una paciente que evidentemente deliraba, tenía alucinaciones tanto visuales como auditivas y también corporales, ¿no? Sí deliraba, ella hablaba mucho acerca de una uña que de repente se aparecía allí dentro del refugio, ¿no? Y Freud dice, el delirio se presenta como un parche colocado en el lugar donde originalmente se produjo una desgarradura en el vínculo del yo con el mundo exterior. Es importante aquí decir que Freud lo ponga como un parche. En el tomo 12 con Schreber lo pone como un puente. Acá, posteriormente, algunos años después, lo coloca como un parche. A mí me gusta más pensarlo como una suerte de puente, como esta posibilidad que establece el sujeto de vincularse con una realidad que construye, que de alguna manera le viene y es la posibilidad que tiene él para devenir sujeto y para devenir eh, como una posibilidad de otredad, ¿no? Entonces, ¿por qué lo pongo como un parche, no? Ella tenía una suerte de, no le quiero llamar obsesión, pero era muy gustosa, cosía ropa, ¿no? Si le veía allí un agujerito, iba y cosía la ropa. Si veía que algo faltaba, si veía que algo estaba por ahí extraño, iba y lo cosía, ¿no? Y le gustaban los parches. Eh, Tampoco se trata como de forzar la lectura de Freud al caso, pero, y esta es la justificación de por qué tomo esta referencia y no la del tomo 12, porque me parece que en el caso particular de ella, este delirio sí hacía una suerte de parche en aquello que no tuvo, en ese nombre que no le asignaron, en ese lugar que no se le había otorgado y en ese lugar que seguía refrendándose, ese lugar de no lugar. Estaba en un refugio que no correspondía a que estuviera, en un lugar en donde no tenía que estar, en una estancia que ya llevaba un reto padeciendo y que evidentemente, aunque a pesar del tratamiento, que estuvo medicada y que reaccionó bien a los medicamentos, era obvio que el dolor del alma y el sufrimiento psíquico que ella tenía la rebasaba en más de un momento, ¿no? Entonces, me parece que en el caso de ella sí es una suerte de parche, y que ella también estuviera generando parches y haciendo ahí cosidas en las ropas o en algunos lugares, también era un intento de reparación. En ella se advertía y lo decía así, ¿no? Me siento vacía, me siento mal, siento que no tengo nada dentro. Estas palabras cobran muchísima significación porque es sabido que el discurso de la madre introduce
al sujeto en el campo de deseo, en el campo del discurso, ¿no? Entonces, no había un lugar para ella. No se gestó desde el deseo. Ser la hija 13 de 13, pues nos da que pensar como un deseo desde dónde y para qué, ¿no? Bienvenida Mariana, Alma, Ricardo, gracias por estar en esta transmisión, ¿no? Tiempo más adelante, Freud hablaba de una suerte de compensación que se genera en la psicosis. En este texto de la pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis, dice que en la psicosis sucede un fenómeno bien particular. Número 1, que es arrancar al yo de la realidad. A diferencia de la neurosis, que el conflicto es entre el yo y el ello, en este caso el conflicto radica porque el yo es sustraído de esa realidad y en su lugar construye una realidad alterna. Es una realidad nueva que le permite al sujeto poder lidiar con esa falta, con ese agujero, con esa imposibilidad de haber tenido un lugar y de haber estado situado y sitiado en ese mundo, ¿no? Posteriormente, Freud, en esquema del psicoanálisis, nos habla, nos dice algo bien relevante, ¿no? que de repente puede sonar un poco risorio, pero tiene mucha significación clínica, por lo menos para mí. Lo dice así en esquema de psicoanálisis, página 203, es el tomo 23, ya es un Freud tardío, ya bastante maduro ya, ¿no? Dice, el problema de la psicosis sería sencillo y transparente si el deshacimiento del yo respecto a la realidad objetiva pudiera consumarse sin dejar rastros. Aquí él señala y dice, uno se entera por la comunicación de los enfermos tras su restablecimiento de que en un rincón de su alma, según su propia expresión, se escondía en aquel tiempo una persona normal, la cual, como un observador no participante, dejaba pasearse frente a sí al espectro de la enfermedad. Esto lo dice Freud en el esquema del psicoanálisis y es muy interesante cómo lo coloca, porque habla de esta ajenidad, dice, de un observante que no participa, que solamente mira una realidad interna, externa, suceder, ¿no? Entonces, en Freud está esta referencia, si ustedes buscan en el tomo 24, delirio, aparece básicamente en toda la obra de Freud esta palabra. Sin embargo, bueno, para este caso solamente me permití citar aquello que yo consideré que me apoyaba en la ejemplificación de este recorte clínico. Para Freud era sumamente importante el estudio del delirio, y aquí también hay que señalar que de repente hay que decir que se escucha, ¿no? Que ya no delire, que ya no piense eso, que ya no le acontezca eso, que ya no se sienta mal. Sin embargo, ese delirio es lo que nos permite también hacer el puente y dar cuenta de esa realidad psíquica, de esa realidad interna que de otro modo no podríamos acceder. A fin de cuentas, el delirio está dentro del campo del lenguaje, es una posibilidad que el sujeto tiene para poder pronunciar algo de sí. Entonces, en ese sentido, que no desaparezca de todo el delirio. Los medicamentos fueron bastante favorecedores para ella. Sin embargo, ella seguía sabiendo que le ocurría. La diferencia es que ahora ella decía, a veces estábamos en sesión y me decía, mira la uña, se te va a enterrar en la cabeza la uña. Yo guardaba silencio y me decía, es cierto, ¿verdad? Que esa nada más la veo yo. No te preocupes, no te va a hacer daño. Es importante acá cómo ella coloca una uña enterrada en mi cabeza. A fin de cuentas yo supongo un saber dentro del dispositivo clínico en que estábamos inmersas las dos. A rato yo era una figura que le caía muy gorda, porque era vernos todos los días a la misma hora, sin importar qué sucedía, nos teníamos que ver en sesión. Y para ella era de repente angustiante, ¿no? También
hay que señalar que hay una situación displacentera en el dispositivo clínico, psicoanalítico, en donde pues no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, ir a análisis para sentirse bien, pues es francamente un intento fallido desde el primer momento, porque hay que estar permanentemente con ese malestar, ¿no? En el caso de ella, la labor era de mucha contención, más allá de la interpretación, era de muchísima contención. Bienvenido, Cristian. Entonces, bueno, con ella fue un trabajo bien interesante, y el delirio también le permitía a ella vincularse, situarse, saberse de sí misma, conocerse como un sujeto en el mundo, y que no era juzgada por ese delirio, ¿no? Era, sí, es tu palabra, es tu decir, te creo. Yo no lo veo, pero te creo, lo siento, sé que lo estás viviendo así, ¿no? Insisto, poderle generar una voz y una palabra a esa persona que no había sido ni vista ni escuchada, ¿no? Históricamente no había sido así. Ya me voy a permitir pasar a este cuarto punto, que es desde la obra de Pierre Alañé, sobre todo este texto que es La violencia en la interpretación, que es un texto ya bastante trabajado. En cuanto yo pueda hacer la suscripción en esta transmisión, lo haré para que puedan acceder a todos los textos. Todos los textos de los que me baso están en PDF, y con muchísimo gusto genero la liga para que ustedes los puedan trabajar si es que es de su interés. Entonces, desde la obra de Pierre Alañé es muy importante establecer que ella tiene muchos conceptos. En este libro, que es uno que yo considero que es el más denso dentro de la obra de Pierre Alañé, habla de una actividad de representación, ¿no? Que es una suerte de metabolización de aquello que resulta ser homogéneo a lo heterogéneo, de aquello que resulta ajeno, poderlo generar como propio, ¿no? Me comentan de... No, Ricardo, conectado desde Chile. Muchas gracias. Perfecto. Voy a sostener el micrófono para que pueda haber mayor fidelidad en el audio. Esta posibilidad de metabolización, ¿no? Esto que de repente resulta ajeno y que así nace. Pensemos que la constitución del aparato psíquico se genera en este encuentro con el ambiente, ¿no? Para Freud y para Pierre Alañé también, no hay un aparato psíquico previo al nacimiento, sino surge en y con el dolor. Allí fragua y comienza a gestarse el aparato psíquico. Entonces, esta metabolización es hacer de aquello que resulta ajeno una apropiación por parte del sujeto, ¿no? Es importante aquí también establecer que Pierre Alañé habla de lo que le llama ella un contrato narcisista, y que lo deposita principalmente en 3 pilares. El primero de ellos es la relación que tiene la pareja con ese bebé. De repente podemos escuchar algunos discursos, o dentro de la clínica, o dentro de supervisiones, dentro del medio psicoanalítico o clínico, no siempre psicoanalítico, a veces solamente psicológico, en el que dicen, bueno, es que ¿por qué nada más hubo un hijo psicótico? ¿O por qué nada más uno le salió mal? Ya en términos más coloquiales, porque a él le salió como medio mal y los demás están bien, porque solamente una persona. Es la significación de ese hijo. No es que todos los hijos signifiquen lo mismo, por supuesto que no. Este discurso muy materno de yo a todos mis hijos los quiero igual, sería complicado poderlo sostener desde la teoría psicoanalítica. Ningún hijo significa lo mismo. No se está pasando por el mismo momento psíquico, y por lo tanto no están bajo las mismas condiciones, no hay esa posibilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el lugar que se le asigna a este niño? Pensando en el caso de Guadalupe, ¿qué lugar? Si ni siquiera tienen pensado un nombre, tampoco tenían pensado, ni siquiera previsto. No sabemos si el parto se adelantó, si fue prematuro, si se adelantó porque la mamá estaba cargando cajas o hizo un esfuerzo extraordinario y comenzó la labor de parto. No lo sabemos. Hay una historia sumamente desdibujada. Y el desdibujamiento de la historia lo que nos arroja es la imposibilidad del sujeto para hacer un proyecto.
¿Por qué? Porque lo estamos sustrayendo y lo estamos quitando de esa labor historizante, de ese derecho que tiene de contar su propia historia, de saber de su historia, y de aquello que no se sepa, con lo que se sepa, ir construyendo algo que permita ir sorteando estos vacíos que se van gestando y que nos pasan a todos, ¿no? No es algo propio de la psicosis, hay que señalar, ¿no? Dentro del contrato narcisista también Alañé habla de una precatectización del niño antes del nacimiento. Ojo, es el deseo que se le deposita a ese bebé antes de que nazca. No es de que Pierre Alañé no nos está diciendo que ya hay un aparato psíquico antes del nacimiento, porque eso no lo postula ni ella ni Freud, ¿no? Habla de el lugar fantaseado, y es a nivel de deseo, que se le va a asignar a ese niño, no solamente por la pareja o por los papás de ese bebé, sino también el discurso del conjunto. A nivel social, ¿qué lugar va a venir a ocupar ese bebé? ¿No? De repente suele ser que ese bebé es el heredero, o tiene que ser niño porque entonces el apellido desaparece. O en este caso, un lugar en donde ni siquiera se tenía pensado un nombre para ella, tampoco condiciones de procurarle algo necesario para que ella pudiera estar bien, para que pudiera tener una infancia, para que pudiera generar otro estilo de vida, otro proyecto identificatorio, en palabras de Pierre Alañé, ¿no? Y por último, el elemento número 3 que Alañé señala en el contrato narcisista es: el sujeto busca y debe encontrar ese discurso. Pero para que lo busque, tiene que haber una suerte de extraterritorialidad. Es decir, me tengo que percatar de que hay un espacio, ojo, no un objeto, un espacio ajeno a mí. Y para que ese espacio se pueda percibir, tiene que ser colocado en el lugar del sujeto deseante. Difícilmente pensado, en este caso, cuando no hay ni siquiera algún indicio de deseo de ese bebé por ese bebé. Que lo hubo, seguramente. Pero tampoco tenemos muchos indicios y no tenemos un material quizás suficiente para poderlo pensar de ese modo, ¿no? Derivado de este contrato narcisista, podemos encontrar aquellos enunciados que son del fundamento. Son las certezas identificatorias que va a tener el sujeto para poderse asir y encontrarse y situarse en un lugar en el mundo. ¿Cuáles son esas certezas identificatorias? Soy Anabel García Ibero, soy de Cuernavaca, Morelos, estudié psicología, tengo una hija de tal nombre, etcétera, etcétera. Esas son cosas que no se mueven, ¿no? Yo las tengo que saber y son las certezas mínimas que se requieren para poder comenzar a construirse en esta realidad psíquica. Enunciados de fundamento que ella no tiene, ¿no? Ni siquiera sabe cómo le asignan el nombre, ni quién. Tampoco sabe qué vida llevaban sus papás en el momento en el que ella estuvo viviendo. Eran condiciones muy, muy precarias y muy sencillas, pero pues tampoco tiene muchos recuerdos, ¿no? Lo poco que se pudo trabajar a nivel de historia fue más una construcción que, bueno, aquí hay que ser cuidadosos, ¿no? Los recuerdos también son una construcción, no es que se quede la impronta fija y se reproduzca a nivel de discurso tal cual, sino también el discurso como el recuerdo como tal es una construcción, ¿no? Entonces, este discurso de conjunto genera y ancla al sujeto en su origen. Una vez anclado en su origen, puede comenzar a hacer y a generar y a devenir una historia, un proyecto identificatorio, como ya les venía señalando, ¿no? Pierre Alañé también dice, no hay que confundir, porque de repente podemos escuchar de que, bueno, pero la libró, la salvó, aquí está, no se murió. Ok, hubo condiciones necesarias, mas no suficientes.
Una condición suficiente es aquella que le puede proveer al sujeto estos primeros enunciados de significación, estos primeros discursos sociales que lo pueden situar en el mundo, ¿no? Hay algo muy bonito que esta autora señala, que dice que en el caso de la psicosis son una suerte de artesanos, porque tienen que estar construyendo mucho más material que en cualquier otros casos. Y hay que reorganizar. Hay que reorganizar una vida, una historia, también la posibilidad y la apertura al deseo, ¿no? Que fuera fuente de placer y no solamente de displacer, ¿no? La madre de pacientes muy graves, evidentemente, tienen un discurso en donde o los anula o los considera como una extensión de sí misma, pero no los mira como otros sujetos, como otra posibilidad deseante ajena a ella. Eso es básicamente imposible para este tipo de maternidades, ¿no? Entonces, en el caso de ella, que se pudiera generar un espacio, ¿no? En donde ella se sintiera segura, en donde se sentía protegida, en donde se sentía escuchada, y no porque yo haya sido lo mejor que le pasara en el mundo, sino porque por fortuna ella también tenía una condición de generar algo que hablara, ¿no? También había una adherencia de ella del tratamiento, ¿no? Aunque no había reloj, y por eso les digo que de repente estos detalles saltan al historial, aunque no hubiera reloj, ella tenía como esta percepción del tiempo, ¿no? Que la consulta era determinados minutos después de terminar el desayuno, ya que todo el mundo había lavado los platos y había barrido el comedor y etcétera, venía la consulta, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta palabra de artesanía que propone Pierre Alañé, porque no me parece que desenmarca un poco a los pacientes psicóticos o a los pacientes muy graves, de estarlos visualizando permanentemente a través de la carencia, del no puede, de la falta del significante, de la ausencia de siempre a partir de aquello que no es, pronunciarlo a partir de eso que no está. Y me parece que acá señalar que es un trabajo artesanal es algo muy rescatable, porque entonces pone y coloca al sujeto como alguien que tiene una posibilidad de poder hacer otra cosa consigo mismo y con su historia. Incluso en las palabras preliminares de este libro de la violencia de la interpretación, hace una crítica que desde el modelo freudiano, Freud también obtura la posibilidad de tratamiento con este tipo de pacientes, justamente porque no hay condiciones mínimas de asociación, que no se puede propiciar la regresión, que no puede haber como una suerte de transferencia como tal, pero ella dice, hay que pensar al sujeto de otra manera, ¿no? Evidentemente no va a elaborarlo igual que lo pueda hacer un neurótico, que lo pueda hacer otra persona que tenga condiciones de menor gravedad, pero el paciente psicótico, los pacientes graves sí tienen esta posibilidad, sí existe ese espacio en donde se puede mover, ¿no? Hace rato que yo les decía, digo muy adrede lo de deseo de maternidad, que era por parte de la paciente Guadalupe. Pierre Alañé hace una distinción entre deseo de hijo y deseo de maternidad. Deseo de hijo es desde un discurso muy neurótico, ¿no? Quiero tener un bebé, quiero establecer mi familia, ya lo platiqué con mi pareja o con mi esposo, o no quiero platicarlo con nadie, voy a hacer una mamá soltera, pero quiero tener un hijo, quiero brindarle todo lo que yo no tuve, ¿no? Ese es un deseo de hijo, lo está viendo como otro, lo está viendo como alguien más que le va a proveer de algo, que le va a generar algo,
que lo está visualizando, ¿no? Y de repente en esto de creo que va a ser médico, creo que va a ser arquitecto, creo que va a ser rockero, no lo sé, pero ya está colocado dentro del discurso del deseo. Y en el caso del deseo de maternidad, es un deseo que Pierre Lanier lo denomina tal cual, la posibilidad que establece la madre de generar nuevamente una condición identificatoria con su propia madre por cosas que evidentemente, no voy a decir que no se han elaborado, porque ni siquiera se elaboraron. Es decir, la maternidad que estaba viviendo Guadalupe evidentemente tenía todo su fundamento y sus pilares en la maternidad que habían ejercido con ella, ¿no? Dentro de los cambios significativos que hubo en el refugio cuando ella estaba durante su estancia, era muy muy importante que se le permitió entrar a la cocina, ¿no? Pese a que estábamos como en esta zozobra de que, ¿sabes qué? A lo mejor sucede algo con los cuchillos o se quema o provoca un incendio, no sé, estaba como muy muy alertas a los peligros que pudieran generarse en la cocina. Y ya con esto voy cerrando. A ella le gustaba muchísimo poder establecer un vínculo con los demás a través de la comida. Decir, yo siento que no tengo nada dentro, se convirtió en un yo puedo alimentar a los demás. Era muy bonito porque decía alimentar, no decía dar de comer. Ella decía, yo me meto a la cochina y puedo alimentar a todas mis demás compañeras. Yo sé que mis demás compañeras no me quieren, me ven mal, me ven feo, pero a mí me gusta que se alimenten. Y es bien importante el verbo que utilizó, alimentación, ¿no? Una función nutricia que tenía que ver también, que también a ella le significaba no solamente cubrir un espacio o saciar el hambre, sino dar nutrientes, dar aquello que permaneciera, dar aquello que le aportara, dar aquello que pudiera generar satisfacciones, ¿no? Entonces, le permitieron entrar a la cocina. Ella era muy feliz en la cocina. Y vamos, esta entrada a la cocina también nos puede dar para pensar cómo se va reubicando y moviendo este lugar de maternidad, ¿no? Una madre es aquella que alimenta, una madre es aquella que nutre, una madre es aquella que provee, es aquella que genera el enunciado, etcétera. Entonces, bueno, que a ella se le permitiera que se le quitara esta labor tan espantosa de estar trapeando aquello que siempre iba a estar sucio, ¿no? Estaba colocada en un lugar de frustración y de que no le iba a permitir construir absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo les comentaba, ¿no? Ya con esto voy cerrando, solamente una idea más, ¿no? Pierre Lanier hace la distinción entre la violencia primaria y violencia secundaria. En esta violencia primaria, ¿por qué la llama violencia? Porque el bebé no lo pide, ¿no? ¿Por qué? Porque es un discurso que viene a situarse, es una palabra que viene a colocarse dentro de o en el niño, ¿no? En el bebé, pero no es algo que el bebé pida. Sin embargo, dice Pierre Lanier, la violencia primaria es absolutamente necesaria. Es una madre que escucha el llanto del bebé y dice, tiene hambre, tiene sueño, tiene frío, tiene calor, está enfermo. O que si alguien más lo está cargando y dice, no, es que está incómodo, ¿no? Pásamelo. Es una mamá que presupone un saber sobre aquello que le ocurre al bebé. Es una violencia absolutamente necesaria. ¿Por qué? Porque genera estas condiciones necesarias y suficientes para que el sujeto pueda permanecer en este mundo desde lo biológico, ya no estemos pensando desde lo psíquico, desde lo biológico, ¿no? Y también hay una violencia secundaria. Esta violencia secundaria la estamos pensando en esa violencia que mucho más violenta, si me permiten la expresión, porque entonces yo
ya estoy diciendo que tú tienes que hacer esto porque yo lo digo, porque yo lo deseo, porque tú no tienes la posibilidad de pronunciar el enunciado, ¿no? Algo que ejemplifica mucho esta violencia secundaria es, por ejemplo, ponte el suéter porque tengo frío, come porque tengo hambre, ve al baño porque yo tengo ganas de ir al baño, ¿no? Es una anulación del sujeto o visto como una extensión de esa madre, ¿no? Entonces, de repente, los dispositivos y las instituciones, no solamente públicas, también privadas, de repente también replican este modelo de violencia secundaria, ¿no? De decir, lo que el paciente necesita, lo que el paciente quiere, lo que el paciente le pasa es esto. El discurso médico lo replica muy bien, ¿no? Usted lo que tiene es esto y te dan un diagnóstico, ¿no? Oye, pero es que no te dije que estoy esto, no te preocupes, ya cumpliste con todos los signos y síntomas que me dicta mi manual o mi libro, y tú tienes esto, ¿no? Entonces, a veces sí se obtura esta posibilidad de escuchar lo que el sujeto tiene que decir. En este caso, el refugio tenía muchas limitaciones de operatividad. Vamos, una psicóloga, una abogada y una trabajadora social para 60 personas es francamente trabajar a marchas más que forzadas. Y es también como colocarle un lugar en donde ella evidentemente no quería estar. No es agradable estar refugiada, no hay que decirlo. No es agradable, comparten el dormitorio, comparten el baño, se pelean, hay que convivir con todo lo que hay que convivir en una casa. Entonces no es agradable, y tanto menos para ella, ¿no? Sin embargo, en este caso, la institución sí se colocó en este lugar de mucha violencia secundaria, ¿no? De decirle, tienes que ir a tal lado, tienes que refugiarte en estas condiciones, te tenemos que egresar acá. En este caso fue necesario, ¿no? Porque no había alternativas. Por fortuna se pudo ir con esta tía que sí generaba condiciones para poder egresarla, ¿no? Pero lamentablemente las instituciones y también muchas prácticas profesionales podemos replicar este modelo de violencia secundaria, decirle al sujeto lo que tiene que saber y cómo lo tiene que saber, y decirle lo que le pasa y por qué le pasa, ¿no? Cuando justamente la apuesta desde el psicoanálisis es que podamos descubrir juntos algunas respuestas y generar otras preguntas, ¿no? También darles un derecho de duda, un derecho de pregunta, un derecho a réplica. No todo tiene que saberse, no todo tiene que pasar por el lado de la certeza, ¿no? En el caso de Guadalupe, no tenía muchas certezas. El tratamiento funcionó gracias a sus dudas, ¿no? De dónde vengo, por qué no me quisieron mis papás, por qué me trataron así, por qué me dejaron con este tío, por qué el papá de mis hijos me trata así, por qué venden mi cuerpo. Gracias a esas dudas y a ese espacio es que pudo generarse el tratamiento, ¿no? Entonces, yo ya con esto cierro. Sé que me excedí varios minutos en el tiempo, sin embargo, no quise como dejar pasar los términos. Da para muchísimo que pensar este caso, ¿no? También el mismo texto de Pierre Alañé da para muchísimo. Es un texto, insisto, considero yo el más denso, pero es el que en su momento me dio bastante luz y me dio bastante directriz para poder y pensar el caso, ¿no? Entonces, bueno, yo, como les digo, en cuanto pueda suscribir, dejo las ligas de los textos que puedo estar trabajando acá. Agradezco muchísimo a la audiencia haber estado y permanecido durante esta poquito más de una hora acá con los compañeros. También agradezco nuevamente la invitación que me hace todo el equipo de Yoica. Angie Parra, gracias por compartir tu experiencia. Muchas gracias. Pues bueno, es parte de lo que también así se construyen, ¿no? Algunas cosas y algunos modelos, ¿no? Agradezco a todas las personas de Yoica, a toda la audiencia por haber estado y permanecido durante este tiempo. Estaré haciendo llegar en breve todas las ligas para que puedan acceder a los textos, si es que les interesa. Y pues bueno, no me queda más que desearles muy buenas noches desde Cuernavaca, Morelos, y muchas gracias por su atención.